4 de noviembre. El 23 de noviembre de 1824 se consuma y se consolida la independencia de México. Acuérdense que, aunque ya haya consumado la independencia, no se haya terminado de consolidar y de consumar, porque todavía quedaba como obligación de la corte española la toma por parte de los españoles de lo que era en aquel tiempo la prisión de San Juan de Ulúa, en Veracruz. Y es hasta el 23 de noviembre de 1824 cuando finalmente se logró echar a los españoles de ahí, se les derrotó y se les sacó de San Juan de Ulúa. Y ahí es cuando ya finalmente se consuma cuando la bandera mexicana ondea en la torre de San Juan de Ulúa, porque a ese momento la bandera que estaba ondeando era la española, era el último reducto de los españoles. Esto es muy importante para los tiempos que vivimos. ¿No escucharon ayer el discurso de la presidenta? No tiene desperdicio, no tiene desperdicio. Le recomiendo que lo escuchen. Bien, ya luego platicaremos al respecto. Es que, y eso, esa permanencia de la corona española en México, en la lucha de independencia, tuvo también que ver con que había sectores privilegiados, principalmente españoles y criollos, que querían que continuara la colonia, querían que continuara la intervención de España como potencia colonial en México. Pero eran los conservadores, por supuesto. Y después de eso, pues ya viene todo lo que ustedes conocen del primer siglo, la primera mitad del siglo XIX, con todas sus guerras intestinas para ir consolidando la República. Y donde precisamente las mismas fuerzas conservadoras se resistían a que México fuera un país totalmente soberano. Y como México fue gobernado por tiranos y vendemafias como Santana, que entregó más de la mitad del territorio nacional de Estados Unidos. Y cuando se derrota Santana, los conservadores recurren a Francia, a Europa, a Francia, para que viniera un príncipe europeo a gobernar a México como un imperio, a Maximiliano. Los conservadores pidiendo la intervención extranjera en México. Gobernada. Cualquier semejanza con la actualidad es pura coincidencia. Bien, ahí lo platicaremos. Miren, este día vamos a platicar sobre el crédito de 50 millones. Podríamos pedir hasta 200, porque tenemos capacidad, pero no, porque somos responsables y vamos a pedir únicamente lo estrictamente necesario en términos tales que no afecte y no endeude al ayuntamiento. Y ahorita le vamos a explicar por qué no va a afectar y por qué no va a endeudar al ayuntamiento este crédito y también para qué es. Así que le pedí aquí a Álvaro que nos apoye con esa exposición para que la población sepa que ese crédito tiene que ver con dos situaciones que se presentaron y que vamos a solventar para no generar un daño
en el municipio. Adelante. Buenos días, con su permiso, presidente. Buenos días, medios de comunicación. De introducción aquí al tema, vamos a hacer un comentario donde es importante resaltar el tema de la planeación. En la administración pública, claro que es primordial y muy importante el tema de la planeación. Sin embargo, la planeación se hace al inicio de un ejercicio considerando el presupuesto de egresos, y durante el ejercicio pueden resultar situaciones o necesidades donde se tienen que atender para dar una respuesta a la ciudadanía. Sin embargo, el tema de los 50 millones es analizado y con el cuidado mayor posible para tener sanas finanzas al cierre del ejercicio. Iniciamos aquí cómo es el histórico de la deuda y cómo ha ido periodo con periodo en cada administración ejerciendo créditos y cómo ha sido el incremento o el decremento de la deuda. Del 2009 al 2024, durante 12 años, en este periodo nunca hubo un decremento, siempre fue en incremento. Sin embargo, del 21 al 24, la deuda contraída por esa administración, que fue también del presidente municipal, por 63 millones se liquidó, y aún así cerramos el saldo de la deuda histórica con 597 millones, teniendo una reducción por 51 millones 366 mil pesos. Aquí hacemos el análisis, donde al inicio de la administración del 2021, el histórico de la deuda eran 649 millones. En la administración 2021-24 se contraen 63 millones, los cuales quedan liquidados al 100%, y considerando que en esta administración 24-27 se opte por un, bueno, ya tomamos el crédito de los 100 millones de pesos y se opte por un crédito de 50 millones a corto plazo, estaríamos contrayendo una deuda por 150 millones, y aún así, amortizando a capital, cerraríamos el 15 de septiembre del 2027 con una deuda histórica de 606 millones, es decir, 42 millones menos que lo que se recibió en el 2021, a pesar de que se adquirieron 68 millones en el 21 al 24 y 150 millones en el 24 al 27. ¿Qué es la importancia aquí? ¿Por qué un crédito a corto plazo por 50 millones? Porque de entrada un crédito a corto plazo es menos costoso que manejarlos por cadenas productivas. Estas son las características de los créditos a corto plazo. ¿Y por qué 50 millones? ¿Y por qué no más o por qué no menos? Si el municipio tiene capacidad de crédito por arriba de 186 millones más. ¿Por qué? Porque se está viendo la forma en que este crédito se pague durante 12 meses y se pueda liquidar y no generar un mayor costo para el municipio. ¿Listo? Gracias. Quiero que se devuelvan a la primera. La deuda. Ahí. A ver. Esto porque andan por ahí algunas personas diciendo que vamos a endeudar al ayuntamiento y que por qué estamos pidiendo. Miren, se dan cuenta que el 2009-12 como se lo deuda, como lo he hecho, luego el 97-2000, luego la primera vez, cero deuda. No quede duda. ¿Quiénes endeudan? Le han endeudado al ayuntamiento de Cajeme? Ustedes díganme quién gobernaba 2012-2015. Le sumó 208 millones de deuda que no pagó. Le sumó a los 310 y quedaron 521 millones, casi 522 millones de deuda. 121 millones de deuda. Se incrementó la deuda en 211 millones de pesos. Pidió 208
le incrementó en 211. Supongo que por el pago de intereses y algunas cosas. O sea, no le disminuyó nada, le sumó 211 millones. Del 15 al 18 fueron 151 millones 950. Bueno, ahí son prácticamente 152 millones. Se lo sumó a los 521 para dejar una deuda de 643 millones 505. En 2018 fueron 46 millones de deuda, lo que se pidió. Se le sumó al anterior, no disminuyó la deuda y le sumó 5 millones 857. Pero los principales endeudadores de la deuda están aquí, de aquí a aquí, estos dos. Ahí nomás son 359 millones de deuda que le están sumando. ¿Sí? 359 millones de pesos se le sumó a la deuda en dos administraciones que no amortizaron además. Eso es muy importante. Y en nuestro caso, si bien es cierto que hemos pedido esto, el 24 tenemos 73 millones a corto plazo, pero pagamos. Y no solo pagamos lo que pedimos, sino pagamos también lo que nos dejaron. Y le bajamos 51 millones de pesos a la deuda que nos dejaron. Somos los primeros, si se dan cuenta, que no solo no endeudamos, sino disminuimos la deuda porque pagamos deuda de la que nos dejaron. Así que no quieran ahora decir que vamos a endeudar al ayuntamiento por 50 millones de pesos. Ahora vete a la otra. Aquí es donde estamos pidiendo los 50 millones, ¿no? Bueno, resumiendo, vamos a pedir 50 millones de pesos adicionales, que suman los 100 millones que ya tenemos. Pero la proyección de pago de deuda nos dice que a pesar de estos 50 millones, a nosotros 100 millones, en virtud de que estos 50 son a corto plazo, en realidad, al fin de este segundo periodo, vamos a disminuir respecto a como recibimos el 21, 42 millones de pesos de deuda. Así es, 42 millones de pesos. ¿Por qué? Con 606, en lugar de 650 y tantos, que era lo que teníamos en el 21. Eran 649 millones recibimos. Así recibimos el 21, así quedaría el 27. Es decir, a pesar de estos créditos, vamos a dejar menos deuda que en 2021. Ahora, ¿por qué se está pidiendo? Por dos razones muy sencillas. Primero, porque tuvimos que tomar 38 millones de pesos del recurso propio para aplicarlo en obras no previstas. La planeación presupuestal de la administración pública está sujeta a cambios, a imprevistos por la dinámica social. Si la administración de empresas privadas está sujeta a cambios imprevistos, con más razón la administración pública. ¿Qué pasa? Pues que de repente hay alguna contingencia. Por ejemplo, en otro caso, tuvimos que dedicar 38 millones de pesos a obras no previstas. Una de ellas nos costó alrededor de 20 millones de pesos, nada más una, que es la del socavón, o los socavones de la calle 300. Teníamos que hacerlo,
No puede, no, pues que tenemos dinero guardado para los aguinaldos, dinero guardado para. Tómalo. Ya veremos cómo lo suplimos, cómo lo recuperamos. Pero ahorita se ocupa atender esa problemática de los socavones en la calle 300. Entonces, pero fueron por ejemplo, es real. Ahí fueron 22 millones. Esos son los 10 y la calle ya no. En el Yaqui, Mayo, en el Mayo, 10, en la otros 10 son 20 millones. 20 millones, nada más en eso. Y aparte, otros 18 millones en otras obras no previstas. Y además, nos dejaron de llegar 22 millones de recursos en participaciones. Ahora en diciembre nos dio un trancazo y nos gastaron 22 millones de pesos en participaciones que van a estar previstos precisamente como parte de la planeación. Obras no previstas y recortes no previstos. Suma 38 y 22 son 60 millones de pesos lo que se nos cayó en el presupuesto de lo que teníamos previsto para el cierre de año. Y eso no vamos a pedir 60, vamos a pedir 50 nada más, que es el mínimo necesario para cubrir las necesidades más urgentes y no se paralice el ayuntamiento. Que no se paralice el servicio de recolección de basura y otro tipo de actividades, de tareas que tiene que cumplir el ayuntamiento para que el municipio siga funcionando. ¿Quedó claro? Digo porque lo demás es guilla, pues. Así, claro. Pero digo de veras que el ánimo de descalificar, de golpear, de hacer daño al gobierno para ganar, obtener, según ellos, ganancias político-partidistas, no importa el daño que le puedan hacer al ayuntamiento, al municipio, a la población. Pero aquí estamos demostrando que no hay ningún fundamento para esos comentarios que andan por ahí circulando. ¿Preguntas? Alcalde, esa deuda que se contrajo de 2012 a 2018, pues sabemos que eran todavía del régimen neoliberal. De hecho, endeudar significa empobrecer. Y allí se hizo de una manera discriminada. En ese aspecto, ¿a qué tasa de intereses hicieron ese endeudamiento y ante qué instituciones? Porque en realidad es una irresponsabilidad. No, y el problema es que se contrajo la deuda y no se amortizó en términos que se hubiera pagado, o por lo menos no dejado tanto peso financiero, sino que se sumó a lo anterior y creció la deuda, fue el problema, y luego no está claro que se aplicó, Los dos créditos fueron con Bancomer. Aquí la diferencia que se está teniendo a esos créditos a los que se toman actualmente es que era un crédito donde era ascendiente. Los primeros abonos eran más chicos que los últimos en el cierre. ¿Por qué? Porque lo hicieron sin tener conciencia de las administraciones futuras. Entonces no se hizo una amortización dividida en la misma cantidad de meses que estaban tomando. Además fueron puntos más la TIE. Aquí es importante resaltar que en el crédito de los 100 millones se estuvo buscando la mejor alternativa y se estuvo viendo con los bancos para que la tasa de interés fuera al punto 63 más TIE. O sea, en ninguno de los casos
los créditos son menores a un punto más la TIE, en este caso se logró. Aquí es importante también, otro punto que vamos a resaltar es en el tema de la recolección de basura. Cuando se recibe la administración del 2021 se tenía una deuda por arriba de los 60 millones. Entonces ahorita se está buscando no dejar una deuda con proveedores en este servicio. ¿Por qué? Porque es el servicio principal para la ciudadanía. Aquí se está buscando alternativas para no tener ese riesgo y que pueda ser suspendido el servicio, cosas que anteriormente no se hicieron, no se buscó alternativa, más bien fue, si se queda una deuda, que se quede en la historia y que la paguen los residentes. Eso es muy importante porque ciertamente me pasó comentar que a los 650 y cuántos millones teníamos, recibimos de deuda. 649. A los 649 millones había que sumar 60 millones más de deuda con TECMEC. Es decir, también recibimos 700 millones de pesos de deuda. ¿Sí? En realidad no le bajamos 52 millones de pesos, le bajamos 100 millones de pesos, porque pagamos la deuda completita, más de 100 millones de dólares a la deuda, porque pagamos la deuda de TECMEC, que no está contabilizada en la deuda financiera. Si ahorita va el corriente ese y todo lo de la obra, también en obra habían dejado arriba de 40 millones de deuda. Ahí está, y aparte 40 millones de deuda en obra, ya son 140 millones de pesos, menos que dejamos, menos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera pagado esa cuota atrasada, esas cantidades que le dejaron, esos cargos que le dejaron atrasados? ¿Qué hubiera pasado, señor presidente? Pues lo que pasaba siempre, desatender a la gente, no se va a inventar, y nada, como siempre lo hacían, pues. Se escondían en sus rincones y hay que darle la bola, es lo que hacían. Alcalde, uno de los principales argumentos que trae pues tanto la regidora Adriana Torres como el diputado Manuel Scott es que no hay transparencia en el crédito. Si nos pueden decir a dónde va dirigido este crédito. Ok, a ver. El crédito se dirige principalmente al gasto operativo del municipio. El tema aquí es no dejar incumplidos los contratos que ya existen. El principal es lo que decía el presidente, el contrato de TECMEC. Mensualmente se pagan arriba de 13 millones por el servicio. Entonces, si son los meses octubre, noviembre y diciembre, estamos hablando de casi 40 millones de pesos. Además, ahorita hay obra contratada, obra que ya se tenía contemplada, pero además se fue ampliando. Al inicio de año en la planeación existe un PEM autorizado por 80 millones y se va a cerrar con 118, donde se le ampliaron 38 millones más. ¿Por qué es importante el tema de atender una planeación? Porque con eso vamos caminando y con eso vamos administrando. Sin embargo, la necesidad que va existiendo, la problemática que aparece en la ciudadanía también se tiene que atender y es parte de hacer frente a las necesidades de la población. Por eso el crédito va principalmente a atender los contratos que ya existen, el gasto operativo y que siga trabajando el municipio como ha venido hasta ahora. ¿Cuánto era? Teníamos 100 millones. Teníamos 80 millones de recursos propios, vamos a cerrar con 118. 180 millones del PEP, del propio, ¿sí? Es importante. Y vamos a cerrar con 118, que son 38 millones más. Es decir, 38 millones más de obra que no se tenía contemplada. 38 millones más de obra. Ese recurso, al ampliar el PEP, por supuesto que lo tomamos del recurso propio, que en su momento iba a atender otro tipo de requerimientos, como el pago de servicios de TECMEC u otros gastos operativos que tiene el ayuntamiento. Son 38 millones de pesos, menos 22 millones de pesos que nos han dejado llegar por las participaciones que se nos reportaron. Ya son 60 millones de pesos. Se va a pagar alrededor de 40 millones de pesos que tiene que ver con TECMEC, el servicio de recolección de basura, y el resto para diversos gastos operativos como gasolina, para que no deje de operar el ayuntamiento. No hay nada oculto por falta de transparencia. ¿Preguntas? Dos preguntas. La primera rápido es ¿de dónde provino el recorte a esos recursos que usted
señalaba ahorita, ¿no? Que son casi 60 millones de Las participaciones. Sí, las participaciones. 20 millones, 22 millones. 22, bueno, ¿de dónde provino esa respuesta? No, pues que el recurso llega a su médico y le va a decir ajuste administrativo, no le da mayores explicaciones. Bueno, la pregunta es, entonces, para el 2026 el presupuesto, la propuesta del presupuesto del gobierno del Estado asigna a Cajeme prácticamente la misma cantidad. No, a ver, no es presupuesto estatal, es federal. No, sí, no, esa parte ya no. Pero digo, la propuesta estatal, lo que se está estudiando, que se presentó al Congreso del Estado, el piso que ya sabemos, contempla prácticamente el mismo presupuesto para 2026 del 2025. Formalmente, no solo no hay aumento, sino que hay un retraso. Hay un retraso porque si agregamos el costo de la inflación, que implica que para el 2026 se tengan que aumentar salarios de cuando menos el 4 o 5% para todos los trabajadores del ayuntamiento y otros gastos corrientes que también son afectados por la inflación. Entonces, en el papel actualmente es un presupuesto negativo para Cajeme, es un retraso. ¿Cómo se va a suplir los gastos que implica pues el aumento de la inflación, todos los gastos corrientes del ayuntamiento, cómo se van a cubrir si no es con deuda? No vamos a endeudar. Estamos buscando los apoyos complementarios. Hay otros recursos que van a llegar a Cajeme que no están contemplados en el presupuesto formal. De hecho, yo mañana voy a ir a Hermosillo para platicar con Hacienda, pero tengo varias prácticas con algunos funcionarios para hacer ajustes y prever el mejoramiento o, mejor dicho, que se asignen recursos adicionales para atender distintas necesidades del ayuntamiento, del municipio. Entonces ahí estamos, formalmente es lo que aparece, pero así como tú lo planteas, tal cual, ¿no? Pero nuestro trabajo es ahorita gestionar y buscar las formas para que esto se implemente. Yo quisiera que al menos con el doble, ¿no? A esa andamos. ¿Alguien más? Bien, si no hay más preguntas respecto a esto. Con respecto al crédito de los 50 millones, ¿cuándo se solicitaría y cuándo se ejercería este recurso? Pues ya si hoy se aprueba en Cabildo, se solicitaría de inmediato para ejercerse antes que termine la ley. Alcalde, ¿qué mensaje le manda a esa oposición que está aprobándole todo en contra, como en el caso de este crédito que pues también es necesario para que siga avanzando el municipio? A ver, si 38 millones de pesos que no estaban contemplados en el presupuesto anual se tuvieron que usar para atender obras no previstas, como los socavones, por ejemplo, cosas necesarias para que funcione el municipio. Si 22 millones tienen que ver con el reporte de participaciones presupuestarias que están fuera de nuestro control, y los 50 millones son para atender precisamente los huecos que se dejaron producto de estas dos contingencias, la reducción de participaciones y la ampliación del PEN para obras no previstas. Y eso no va a afectar el endeudamiento del ayuntamiento, porque a pesar de esos 50 millones para los 100 que ya tenemos, vamos a dejar 42 millones de dólares de pesos menos que los que recibimos en 2021, o sea, nos estamos endeudando. ¿Cuál es la razón por la cual se oponen? Pues meramente política. Se busca entender a la gente la idea de que estamos endeudando irresponsablemente al ayuntamiento, al municipio, que no hay transparencia. Señores, se va a pagar la deuda del TECMEC
y se van a otros gastos operativos que se descobijaron porque tuvimos que dedicar parte de lo presupuestado a obras socialistas. ¿Cuál? Falta de transparencia. Entonces, ante esta situación, ¿qué puede uno pensar? Pues que es una acción de oposición político-electoral, es decir, golpear al municipio para ganar pistas electorales sin pensar en el daño que le pueden provocar a el municipio. Es decir, es una oposición en contra de el pueblo de Cajeme. Punto. Eso dice la gente que no se deje engañar. Buenos días, licenciado. Sí. Voy a ponerle ya. A propósito de estos temas financieros, de los recursos que se gestionan, que se buscan para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, sabemos perfectamente que uno de los temas de mucho interés es el relacionado con la infraestructura hidrosanitaria. Sigue siendo vigente pues ese tema y pues hasta hace algunas semanas tuvimos la afortunada información de que ya se iba a disponer de un monto, me parece alrededor de los 100 millones de pesos, para destinarlos precisamente a ese renglón. Y hay expectativa aún sobre la adquisición de equipos. Se entiende que para el OMAPAD se habla de algún equipo de desasolve y en fin, un par de unidades y algunas otras cosas interesantes. ¿Qué estatus, digamos, qué nivel lleva ese proceso para darle respuesta a la gente? Gracias, licenciado. Gracias. Ya están, ahorita ya están las licitaciones de obra y ya también se está lanzando la convocatoria para la licitación de la adquisición de las dos máquinas de desasolve. Todo esto tiene que estar por lo menos en cuanto a su licitación y la asignación de los contratos a quienes resulten ganadores de las licitaciones. Eso tiene que quedar en este año. Quizás las obras inicien, no terminen, o sea, en el próximo año, pero tiene que ser contratado este año, porque de lo contrario pues allá brincándonos el año presupuestal. Eso no es correcto. Si este ayuntamiento está con números favorables, quiere decir que se cumple a tiempo con los pagos. Pues imagínate, ya ahorita con lo que estaba diciendo, en realidad recibimos 649 millones, creo, 649 millones de deuda, más 60 millones de deuda de TEMEC, entonces son 709 millones, ¿sí? Más, ¿cuánto de proveedores? Más otros 40, 749 millones de pesos. Es lo que recibimos en 21. ¿Qué fue lo que pasó? Para el 24 cerramos con 150 millones de pesos menos. Habíamos dicho que 40, no equivocamos. Son 150 millones de pesos menos. ¿Sí? Y para el 27 estaremos entregando no una deuda, no 42 millones de pesos menos. Estaremos entregando en realidad eso menos los otros 100 millones que vos estábamos contabilizando, 142 millones de pesos menos que lo que recibimos en 2021. Entonces, esa es la realidad. Alcalde, en otro tema, si nos pudiese platicar si qué impacto se prevé que pueda tener en Cajeme. ¿Qué? Gracias. Que si nos pudiese platicar si hay impactos previstos que pueda haber en Cajeme por el bloqueo de carreteras y de aduanas que están anunciando productores y transportistas, no de aquí, no del sur de Sonora, pero sí de otros estados. Si se prevé algún impacto que tenga en el municipio. Espero que no, yo creo que se resuelva. Hay pláticas, mientras escuché a la presidenta que hay mesas de diálogo, hay pláticas, espero que se resuelvan y que esto, con la vía del diálogo, se llegue a un acuerdo, a un entendimiento. Sí, última pregunta. Hablando de deudas, el movimiento de la cartera vencida que había en Humapaz y tesorería que pasaba de
la situación ahorita? Cuando llegamos, 7 de cada 10 no pagaban. Ahorita, 6 de cada 10 no pagan. O sea, sí mejoró, pero muy poco, ¿no? Es importante y necesario que la ciudadanía cumpla con la parte que le corresponde, ¿sí? Porque si eso se le da, pues aquí no tenemos deudas, ¿no? Porque miren, nada más, este año va a quedar un no pago en prediales de alrededor de 200 millones de pesos. Si esos 200 millones de pesos hubieran entrado, no estaríamos hablando de un crédito aquí. ¿Sí? En agua potable y alcantarillado, estamos dejando de percibir también alrededor de 200 millones de pesos, más o menos. Si esos 200 millones de pesos hubieran entrado, tampoco estaríamos hablando de que habría que recurrir a recursos extraordinarios para atender imprevistos por los socavones, por ejemplo. Entonces, necesitamos que los ayuden a la gente. O sea, no es falta de voluntad, las ganas las tenemos, pero necesitamos que haya esa corresponsabilidad. Gracias.